Hola, continuando con esta última parte del primer tutorial, ahora vamos a resolver un problema en el software. Ese problema nos pide determinar las raíces reales positivas de la siguiente ecuación mediante el método gráfico. Vemos que esta ecuación tiene como grado mayor 5, por lo tanto debe tener 5 raíces. Eso se evidencia en las respuestas que fueron obtenidas del procedimiento manual. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar el software IHT para verificar esos resultados. Bueno, el primer paso es abrir el software IHT en nuestras computadoras. Cuando el software se abre por primera vez, aparece esa pregunta, que es acerca de una guía rápida del software. Por cuestiones de tiempo, nosotros vamos a seleccionar la opción No. Aquí ya podemos visualizar la interfaz que ha sido explicada en los videos anteriores. Ese espacio en blanco, ustedes recordarán, se llama espacio de trabajo, y aquí es donde introducimos las ecuaciones a resolver. Los resultados de esas ecuaciones se van a almacenar en el apartado derecho del software, en un apartado llamado Data Browser. Bueno, en ese espacio de trabajo nosotros podemos pegar imágenes. Entonces lo que puedo hacer es dirigirme al enunciado del problema, tomarle captura de pantalla y pegar esa captura de pantalla en el espacio de trabajo. Para ingresar comentarios en el software IHT es indispensable comenzar con doble diagonal, porque de lo contrario habrá errores al momento de resolver las ecuaciones. Entonces aquí voy a escribir como comentario ecuación a resolver. Para cuestiones estéticas yo puedo seleccionar ese comentario, oprimir el botón de Advance para visualizar las opciones detalladas disponibles en la interfaz, y aquí puedo aumentar el tamaño de la letra. También puedo poner el comentario en negritas, cursivas, o incluso puedo resaltarlo de un color diferente. Todo esto, claro, es a gusto del usuario. Ahora voy a introducir la ecuación de acuerdo al enunciado del problema. En el enunciado del problema no se incluye el símbolo de la multiplicación, por obviedad, pero en ese software es indispensable respetar la sintaxis ya mencionada. Por lo tanto voy a empezar escribiendo el primer término. Ese término es 3 por x elevado a la quinta potencia más 2 por x elevado a la cuarta potencia menos 15 por x elevado al cubo menos 10 por x elevado al cuadrado más 12 por x más 8 igual a 0. Realmente aquí no importa la cuestión de los espacios, pero sí es importante respetar los operadores aritméticos. Por ejemplo, si a mí se me olvida incluir el símbolo de la multiplicación, al presionar el botón de Sol me va a aparecer esta advertencia. Por eso hay que incluirlo y respetar la sintaxis disponible en el software. Cuando ya no hay ningún error, al presionar el botón de Sol, me va a aparecer esa tabla de valores iniciales supuestos, que realmente son un indicador de que el solucionador actúa semejante a un método numérico. Ese valor inicial lo que me permite es una convergencia de un modo más rápido. Mientras más cerca esté ese valor inicial supuesto de la solución real, pues más rápido será el proceso de convergencia. Para ese ejemplo lo voy a mantener así como aparece en la pantalla. Voy a seleccionar el botón de OK y en Data Browser ya voy a poder visualizar el resultado. Aquí vemos que x es igual a 1. De acuerdo a la imagen que he pegado en el espacio de trabajo, vemos que x igual a 1 efectivamente es una raíz de esta ecuación. Sin embargo, con este software yo no puedo visualizar el resto de las raíces o soluciones. Por lo tanto, yo propongo aplicar el método gráfico. Sin embargo, existe una alternativa para verificar que esas raíces son las correctas. Esa alternativa consiste en modificar los valores iniciales supuestos. Por ejemplo, si yo quiero verificar que x igual a menos 2 tercios es una raíz, lo que hago es modificar el valor inicial supuesto, que por default es de 1, lo puedo cambiar a un valor que esté más cercano a la solución o a la raíz, que en este caso voy a poner menos 0.06. Al oprimir el botón de OK me va a aparecer en Data Browser que x igual a menos 2 tercios también es una raíz de la ecuación ingresada en el espacio de trabajo. Puedo repetir el mismo procedimiento para verificar las demás raíces. Por ejemplo, yo puedo poner que el valor inicial
sea 1.9 y ese valor de 1.9 está más cerca de la raíz x igual a 2. Por lo tanto, al oprimir el botón de OK me va a aparecer en Data Browser que x vale 2. Bueno, ahora para poder graficar en ese software, lo que yo tengo que hacer es modificar esta ecuación. En vez de igualarlo a 0, lo voy a igualar a y, porque ese es el modo correcto de escribir una función matemática. Para poder variar algún parámetro, una variable, es indispensable mantener declarada la variable a modificar. En este caso voy a poner x igual a un número cualquiera, voy a poner x igual a menos 2. Y como comentario voy a escribir que es la variable a modificar. Para cuestiones estéticas yo puedo seleccionar todo este enunciado y voy a cambiarlo de color. Lo voy a poner de color azul. Para ejecutar este paso, yo debo hacer clic sobre la opción Explore. Explore permite variar algún parámetro. Al seleccionarlo, aparecerá en la pantalla esta ventana, indicándome la variable a cambiar, el límite inferior, el límite superior y cada cuánto va a ir cambiando esta variable. Dicho de otro modo, lo que vamos a obtener es una tabla de resultados. Yo voy a especificar en la opción de Explore que x, bueno, es la variable a modificar, pero yo quiero que esta variable x varíe desde menos 2 hasta 2 cada 0.5 unidades. Lo que me va a aparecer en el apartado de Data Browser son los valores de x comenzando desde menos 2, siguiendo con menos 1.5, menos 1, hasta llegar al límite superior 2 cada 0.5 unidades. Y para cada uno de esos valores de x voy a obtener un resultado en y. Ahora voy a ingresar esta información en la ventana de Explore. La variable a cambiar será x, comenzando desde menos 2, terminando en 2 y cada 0.5 unidades, que será el paso. Al oprimir el botón de OK en el apartado de Data Browser, se mostrarán los resultados. Aquí visualizamos lo que mencioné anteriormente, comenzando x en menos 2, menos 1.5, menos 1, hasta llegar al límite superior 2. Y para cada uno de esos valores de x voy a obtener un resultado en y. Recordando nuestras clases de álgebra básica, los valores de x que produzcan que la función sea igual a 0 son la raíz de esta ecuación. Vemos que menos 2 es una raíz de la ecuación presentada en el enunciado del problema. Menos 1 también es una raíz. 1 y 2 igualmente son raíces. Si yo quiero modificar esta tabla de tal forma que aumentemos el paso, puedo seleccionar nuevamente Explore y cambiar ese paso ahora por 0.1. De esta manera ya voy a poder visualizar más resultados. Para el caso de x igual a menos 2 tercios, yo puedo posicionarme entre los valores de menos 0.7 y menos 0.6 y vemos que aquí hay un cambio de signo. Cuando hay un cambio de signo quiere decir que ya hubo una intersección en el eje x. Por lo tanto, aquí hay una raíz de esta función. Eso lo puedo verificar graficando. Ahora, ¿cómo puedo graficar en IHT? Esto se puede realizar de un modo muy sencillo, oprimiendo el botón de Add Graph, donde me va a aparecer una serie de instrucciones para crear el gráfico. En variables se especifican los ejes. En el eje X yo quiero que aparezca la variable X. Y en el eje Y yo quiero que aparezca pues la variable Y. Eso pues claramente es un problema muy sencillo, pero van a haber otros problemas donde sí hay que especificar qué tipo de parámetro quiero que aparezca en el eje Y y qué tipo de parámetro quiero que aparezca en el eje X. Sobre todo cuando ya hay fenómenos un poco más complejos de transferencia de calor, mecánica de fluidos. Hacer ese tipo de gráficos es un modo correcto de representar visualmente los datos.
Leyendas, en ese caso lo voy a ignorar simplemente. En títulos voy a añadir el título del gráfico y de los ejes. Voy a escribir que el título del gráfico sea gráfica de la función. El eje X se va a llamar X y el eje Y se va a llamar Y. En problemas de transferencia de calor, para indicar la unidad de medida de cierta variable se puede incluir aquí mismo entre paréntesis, y por ejemplo si X se mide en metros, pues lo dejamos de este modo. Pero para este problema, que es muy sencillo, yo lo voy a manejar así, de una manera adimensional. Presiono el botón de OK y ya voy a poder visualizar el gráfico de la función. Si yo quiero editar este gráfico, puedo seleccionar el botón de Edit para realizar las configuraciones necesarias. En escalas yo puedo modificar algunos parámetros, por ejemplo, si yo quiero visualizar las cuadrículas en el eje X, también en el eje Y puedo visualizar cuadrículas, presiono OK y de esta manera se va a ejecutar esta configuración. De igual modo, lo que puedo hacer al seleccionar la opción de escalas, puedo deseleccionar la opción de AutoTix para aumentar el número de particiones en el eje X. Por ejemplo, yo quiero que aparezcan 12 particiones en el eje X. Presiono OK y aquí ya voy a poder observar que hay 12 divisiones en el eje X. Lo mismo puedo hacer para el caso del eje Y. Para eso simplemente en esta misma ventana voy a seleccionar la opción de escalas en el eje Y. Voy a deseleccionar AutoTix. Bueno, yo puedo manejarlo como 12. Bueno, finalmente, cuando terminamos de modificar el gráfico, podemos tomar captura de pantalla del mismo, pegarlo en PowerPoint, por ejemplo, y bueno, de este modo, pues aquí ya puedo mostrar de mejor manera los resultados obtenidos. Aquí vemos que X igual a menos 2 tercios, es decir, menos 0.667 aproximadamente, es una raíz de la ecuación presentada, porque hay una intersección en el eje X. Lo mismo vemos con las demás raíces, y de este modo concluimos que hemos encontrado las raíces de la ecuación presentada aplicando el método gráfico. Espero que este primer tutorial les haya sido de utilidad. Recuerden que es recomendable que ustedes por su cuenta autodescubran las demás herramientas disponibles en el software, porque yo siento que es una de las mejores maneras de aprender, sobre todo de complementar lo que se ha explicado en estos tutoriales. Eso sería todo por mi parte y hasta la próxima.